¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a conocer las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial para mejorar la percepción que tiene el ciudadano sobre el impartidor de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Además de capacitarse en cuestión de leyes, los juzgadores federales reciben instrucción para dar un servicio de impartición de justicia de calidad. Veamos. La mejora en la calidad de justicia es una tarea permanente del Poder Judicial de la Federación. Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal tiene como acciones continuas la preparación, formación y actualización de sus jueces. Acciones que deben ser transparentes con el fin de fortalecer la percepción de la ciudadanía sobre la confianza y seguridad de la administración de justicia. Bueno, estamos en una etapa diferente. Estamos en una etapa donde estamos comunicando de mejor manera, gerenciando una comunicación mucho más proactiva, con un lenguaje ciudadano que permita que el ciudadano común y corriente, si el ciudadano de a pie, que normalmente no interactúa con la justicia, pueda entender de una manera muy sencilla lo que implica un fallo, una resolución de uno de nuestros órganos colegiados y el impacto que pueda tener sobre su vida diaria. Y es que la calidad de la impartición de justicia está directamente relacionada con el trabajo de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación. La sociedad, por supuesto, gana con juzgadores capacitados plenamente en el tema de derechos humanos, porque tendrán la garantía de que todos los casos que sometan a la consideración de este poder van a ser resueltos con los mínimos, estándares mínimos en materia incluso internacional. El Consejo de la Judicatura Federal desarrolla acciones de comunicación social encaminadas a facilitar la difusión de información generada en los órganos jurisdiccionales y en las distintas áreas administrativas para crear un vínculo más cercano con la sociedad. El ministro Luis María Aguilar ha sido muy claro en el mandato de que tenemos que comunicar para que el ciudadano valore el trabajo de los jueces y de los magistrados en función de dos premisas fundamentales. Uno, la calidad de las resoluciones y dos, la comprensión de las mismas. Entonces, en esas dos rutas de trabajo se está de alguna manera planeando cada ejercicio de comunicación en función de una resolución en esos dos ejes. En un año, se pondrá en marcha en México el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo que representa un reto también para los juzgadores federales, de cara a esta exigencia pública de contar con una justicia que incorpore innovación y simplificación de los procesos. Antes de esta reforma, tú tenías como parámetro la Constitución, las leyes y la interpretación que realizaba la Suprema Corte. A partir de esta modificación nos incorporamos ya en un sistema internacional de los derechos humanos en el cual ya nos integramos como jueces integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante esta reforma, el ciudadano deberá estar seguro, a través de una cultura de la legalidad, que sus derechos humanos serán vigilados durante el juicio. Y en esta instrucción que el ministro Luis María Aguilar nos ha dado, es de que la gente comience a saber cómo trabajan los juzgadores, si se equivocan, por eso se hacen públicas, en versión pública las resoluciones, para que a la vista de todos, con toda transparencia, puedan ellos realizar sus propias conclusiones. Aquí, la Escuela Judicial realizará una tarea sustantiva no solo para capacitar a sus jueces, sino para sensibilizarlos sobre cómo emitir sentencias con un lenguaje ciudadano. Cómo ellos, al traducir su sentencia y hacerla pública, tienen esta capacidad de poder que los ciudadanos la entiendan, aún el que no tiene ninguna noción de derecho y que tampoco haya participado en el juicio. Me parece que el trabajo que está haciendo el instituto ha ido en esa ruta. De tal manera que todos estos cambios paradigmáticos, su éxito depende precisamente del buen desempeño del Instituto de la Judicatura. Son acciones orientadas a satisfacer los requerimientos de los usuarios del servicio de justicia.
Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, invitamos al director de la Escuela Judicial, el magistrado Julio César Vázquez Mellado. Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar en este espacio. Magistrado, ¿cuál es, en su opinión, la percepción que tiene actualmente el ciudadano sobre el trabajo de los jueces? Mire usted, lamentablemente la opinión que se tiene sobre los jueces no es la mejor, no obstante que no se hace una individualización de la conducta o de la imagen de un juez en particular. Se generaliza. Se generaliza y curiosamente, quienes hacen esas generalizaciones por regla general son aquellas personas que nunca han sido usuarios de la administración de justicia. Es decir, oyen, escuchan, de alguna manera sin ningún análisis, sin ningún cuestionamiento sólido, sin ninguna experiencia válida, simplemente repiten aquello que han oído. O quizás quienes no fueron favorecidos, digamos, en una resolución, ¿puede ser? Pero fíjese que ni siquiera eso, son personas que no han acudido a los jueces, son personas que además hacen una gran confusión de lo que es administración de justicia. Piensan que administración de justicia es desde el actuar del policía, el actuar del Ministerio Público, el actuar de los jueces de primera instancia, de los poderes locales, y no alcanzan a entender la dimensión del Poder Judicial de la Federación. Esa división y me parece que de alguna manera, nosotros no hemos sabido tampoco favorecer una imagen justa y adecuada, no de apapacho, no complaciente, sino una auténtica visión de una imagen correcta de lo que es un juzgador del trabajo federal. real. Magistrado, usted en su larga carrera como juzgador, más de 20 años como magistrado, ¿qué aspectos son los que pueden incidir cuando una persona acude a un tribunal en que se tenga una buena o una mala percepción? ¿Qué aspectos? Mire usted, lo primero que se tiene que entender es cuando una persona llega ante un juzgado, ante un tribunal, lo primero que tiene que observar es un orden absoluto en todo el juzgado. Los papeles deben de estar en su sitio, los expedientes en su sitio, las personas en su sitio haciendo el trabajo que les corresponde hacer. Porque si usted percibe esa imagen, usted supone que su asunto va a ser tratado en orden, con responsabilidad, con transparencia, con limpieza. Si usted llega a un tribunal o un juzgado donde todo está, perdón la expresión, patas para arriba, usted piensa, mi asunto me lo van a tratar así. Va a acabar exactamente en aquel rincón del juzgado. Segundo, cuando toma usted contacto con la primera persona, no necesariamente el juez, sino su secretaria, alguna de las personas que atienden los negocios, deben usted encontrar de una manera clarísima una vocación de servicio fundamental. Es decir, entender que desde el intendente hasta el juez estamos para servir al justiciable. Ellos son nuestros patrones, ellos son los que merecen nuestra atención. Si ya llegó usted a la oficina del juez, tiene usted que ser recibido con prontitud, con diligencia, con atención. Y cuando lo van a escuchar, no basta con que el juez ponga cara de interés, debe poner interés en el asunto. Lo elemental que cualquier justiciable tiene derecho es a ser escuchado con atención, a entender que el juez se está poniendo en los zapatos de usted, que está entendiendo su drama que está usted viviendo cuando clama por justicia. Y esto lo debe transmitir el juez de tal modo que quede convencido el ciudadano. Exactamente. Que usted se sienta por lo menos de decir, alguien me escuchó, alguien contextualizó mi problema y ese alguien me da la esperanza de una solución apegado a la justicia. Magistrado, mencionó usted la vocación de servicio. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar justo sobre eso, la vocación judicial. Me parece importantísimo. También más adelante le tenemos las actividades más recientes de la Escuela Judicial, así que no se vaya, volvemos con más.
4 de cada 10 personas consideran que justicia es cumplir con la ley, revela la encuesta nacional de cultura constitucional realizada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 de cada 10 entrevistados señalan que es un medio para poner orden y 14.1% piensa que es una forma de castigo. Regresamos. Continuamos. Es momento de ver las actividades más recientes de la Escuela Judicial. Presentan libro Tribunales, Normas y Derechos. El evento fue moderado por el director de la Escuela Judicial, magistrado Julio César Vázquez Mellado. La obra del juez Miguel Bonilla aborda los derechos de rango máximo y la inconstitucionalidad de la ley en la jurisprudencia mexicana. Seminario en materia de transparencia y acceso a la información. Esta semana los alumnos analizaron las disposiciones generales del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el siguiente módulo abordarán el tema de los sujetos obligados y la información clasificada. Diplomado de formación en el nuevo sistema de justicia penal. Magistrados, jueces, secretarios y actuarios desarrollan competencias, conocimientos y habilidades para comprender el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En total, recibirán 130 horas de capacitación. Esta semana analizaron los medios de impugnación. Ya estamos de regreso. Hablábamos en el bloque anterior, usted mencionaba sobre esta mala percepción que tienen algunos ciudadanos sobre la impartición de justicia. ¿Qué tanto influye esta vocación de servicio que deben de tener los impartidores de justicia para contrarrestar esta Yo creo que es fundamental. Fíjese nada más que si no somos conscientes los jueces y las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación y en todos los poderes judiciales, que nosotros estamos prestando un servicio fundamental que es el servicio público de impartir justicia. Para que los particulares no operen una justicia entre pares, tienen que acudir a una instancia que es el Poder Judicial, tienen que acudir ante un juez, para que sea el juez quien dirima el conflicto. Pues ese es un servicio fundamental de un Estado democrático que, me permito decir, está en el corazón mismo del ser del Estado democrático. Entonces los jueces tenemos que tener, además de una técnica depurada en materia jurídica, además de una ética a toda prueba, tenemos que tener muy claro que nosotros estamos para servir a la ciudadanía, para servir al justiciable. Es decir, toda nuestra actividad tiene que estar orientada en ese servicio al otro. ¿Servicio a cuál otro? Aquel que clama por la justicia, por la aplicación de la ley. Si nosotros no somos conscientes de ello, por más técnicas que sean nuestras sentencias, estamos fallando significativamente. Y esta vocación se debe reflejar desde el trato, ¿no? Lo que mencionaba usted, que se vea el interés por resolver el problema del ciudadano. Y por otra parte, ¿qué acciones toma la Escuela Judicial o qué papel juega en todo esto como para contrarrestar esa mala percepción que se pueda tener? Bueno, son dos preguntas y yo le diría, en relación a la primera, es cierto, es desde el trato. O sea, el juez, en cuanto aparece el justiciable por la puerta de su despacho, de su privado, tiene que manifestarse receptivo, tiene que manifestarse atento, tiene que manifestarse de alguna manera como si esa persona fuera la más importante actividad, el escucharla, la más importante actividad de todo su día. Nada es tan importante como el prestarle oídos, el saber que se le está atendiendo con diligencia, con interés, con prontitud. Ahora, esto es algo
que no nacemos los seres humanos con ello. Hay que cultivarlos, son Esos son cualidades. como las virtudes, y esas virtudes consisten en una segunda naturaleza, y esa segunda naturaleza se aprende. Entonces la escuela judicial tiene el compromiso de transmitir todas aquellas herramientas necesarias para que la vocación de servicio aflore en los operadores de nuestra justicia. ¿Cómo le hace un juez, a propósito de lo que usted mencionaba sobre que no se conoce, esta falta de conocimiento sobre el funcionamiento del Poder Judicial hace que se tenga esta mala percepción? ¿Cómo le hace un juez que tiene una carga de trabajo interminable para mantener este buen ánimo, para que pese a que tiene, no sé, 100 o 200 expedientes, cuando llegue a una audiencia tenga esa calidez Voy a ser humana? un poco drástico, pero yo le diría que el juez que empieza a pensar en los ciento y tantos de asuntos que tiene como rezago, debe buscar la manera de dejar de ser juez. El auténtico juez piensa que el caso de usted es único, que su atención completa, absoluta y total la merece su asunto. Y cuando está tocando su asunto, no hay otros más en el universo. Es usted como persona, su asunto como tema fundamental, el que tiene que tener todo mi interés, todo mi empeño, y se lo tengo que hacer notar a usted. ¿Cuáles acciones o cuáles cursos imparte la Escuela Judicial? Bueno, no solo puede ser materia de un curso, es toda una dinámica de conceptos transversales que van dándose en cada uno de los momentos en que nosotros tenemos contacto con los aspirantes a ser operadores jurídicos del sistema judicial mexicano. En cada momento tendremos que estar haciendo en forma conceptual, pero en forma vívida también, en una forma testimonial, como desde el director del instituto hasta cualquiera de los elementos administrativos, operativos del instituto, tenemos que dar muestra de esa vocación de servicio, porque nosotros estamos al servicio de los operadores del sistema. Entonces, la mejor manera de aprender es el testimonio. Si en la escuela judicial están recibiendo ese testimonio de servicio, es una forma como ellos están aprendiendo, porque se sienten ellos también atendidos, porque se sienten ellos también tratados con la dignidad que ellos merecen, y de esa manera empieza a ser algo como natural, para que cuando ellos salgan de aquí y acudan a su juzgado, a su tribunal, lleven como mensaje ya interno asimilado esa vocación de servicio. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso hablamos también sobre este tema de la cultura cívica, porque para contar con buenos jueces también tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿no? Hay que cumplir obligaciones de las dos partes. Hacemos una pausa y también más adelante la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos con más. En México, la corrupción es el principal problema en el sistema de impartición de justicia, considera el 22% de los encuestados como parte de un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otras causas señaladas son la desigualdad y la incapacidad de los funcionarios judiciales. Regresamos. Continuamos. Antes de presentarle las conclusiones sobre el tema de hoy, vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días. Convocatoria para seleccionar personal operativo de los Centros de Justicia Penal Federal de Baja California Sur, Querétaro y San Luis Potosí.
quienes cumplan los requisitos para ocupar el cargo de notificador, auxiliar de gestión judicial, auxiliar de salas, oficial de partes, técnico de videograbación y auxiliar de servicios generales pueden inscribirse hasta el 29 de mayo. La lista de admisión para realizar examen será publicada el 5 de junio de 2015. Diplomado Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Frente a la Sociedad. La Escuela Judicial y la Procuraduría General de la República invitan a servidores públicos y periodistas a inscribirse antes del 4 de junio. La convocatoria puede consultarse en la página web del instituto. Publican lista de admisión en página web. El 29 de mayo será publicada la lista de las personas que podrán presentar su examen para ocupar el cargo de asistentes de constancia, registros y despacho judicial en las sedes de Mérida, Yucatán, México, Distrito Federal, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California. Inician inscripciones para 6 concursos internos de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio. Los interesados deberán registrarse antes del 5 de junio. La lista de admitidos será publicada el 26 de junio de 2015. Curso de inducción para coordinadores técnicos administrativos. En los próximos días, la Escuela Judicial emitirá la convocatoria con base en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Jornadas de actualización en materia laboral. La Escuela Judicial invita a integrantes del Poder Judicial de la Federación e interesados en el tema a inscribirse antes del 14 de junio de 2015. Qué bueno que sigue con nosotros y estamos en la parte final de este programa. Hablábamos en el bloque anterior sobre la vocación de servicio y la forma en que en esta escuela judicial se fomenta eso. Nos mencionaba que es de manera transversal, es decir, en todos sus cursos están impartiendo estos valores. Es que son cuestiones actitudinales, no son cuestiones que basta con una definición y que a usted en un aula le digan vocación de servicio es : tal, el autor fulano la define así. Yo creo que son cuestiones que tienen que estar transversales en el sentido de que en todo momento tienen que estar presentes estas virtudes públicas de solidaridad, de civilidad, de vocación de servicio, para que se vaya creando una especie de esa doble naturaleza que vamos teniendo los seres humanos. Es como aprender la cortesía. Alguien va a ser cortés porque le definieron en qué consiste la cortesía. Es el trato cotidiano. Si yo trato con cortesía a todas las personas y las personas me tratan a mí con cortesía, eso acaba por ser una cuestión natural, como el respirar, en donde a mí no me pregunte usted en qué consiste, sé cómo hacerla. Eso es algo parecido en la vocación de servicio. ¿Por qué es importante, magistrado, que los ciudadanos estén también conscientes de sus obligaciones para que podamos tener una mejor impartición de justicia? Mire usted, yo creo que con mucha frecuencia los ciudadanos, decía yo al principio del programa, no tienen una razón válida y justificada para hablar mal de los jueces. Cuando no Sin los embargo, porque ni siquiera se han acercado. Yo le puedo decir a usted que la inmensa mayoría de la población, afortunadamente, nunca han tenido trato con ningún juez ni con ningún juzgado. Y sin embargo, su percepción, entre comillas, es negativa. ¿Por qué? Porque el amigo le dijo, porque al tomar un café es cuestión de una broma, el juez es corrupto, el juez es prepotente, el juez está encerrado ahí en su torre de marfil y no se ocupa nunca de los justiciables, etc. Y otro tema fundamental son los medios de comunicación. Hoy, nada menos, acabo de leer en la síntesis informativa en donde un periodista, que no voy a decir su nombre, al estar describiendo un asunto, entre corchetes puso Poder Judicial que es corrupto. A ver, yo pregunto, ¿tiene derecho en una correcta civilidad a mencionar así, tajante, una observación, una palabra tan brutal como esa? Y que va a tener un impacto. Y que va a tener un millones de impacto, personas. porque eso lo va a repetir la gente. Y lo va a decir, a fulanito de tal dice, yo digo que,
Y así se va, repite y repite y repite. ¿Con fundamento en qué? ¿O en qué entiende ese señor por corrupción? Para mejorar esta percepción que tiene el ciudadano sobre la impartición de justicia, entonces no es necesario o solamente necesario que se trabaje en que el juez haga su trabajo, valga la redundancia, sino que también el ciudadano debe estar dispuesto a colaborar. Por una parte el ciudadano debe estar dispuesto, pero por otra parte los jueces también debemos salir más con la cara hacia los demás. Debemos acudir a las universidades, debemos ir a las organizaciones civiles, debemos dejar que se nos conozca, que de alguna manera somos seres que vivimos, somos seres que somos a su vez ciudadanos, somos seres con defectos y con virtudes, somos seres con los que se puede convivir y somos seres que de alguna manera estamos encargados de un servicio público fundamental y que queremos hacerlo bien. Claro, alguna ocasión me dijo un periodista, es que no es noticia que un juez actúe correctamente, la noticia es el juez que se equivocó. Sí, pero no podemos ir actuando. Si somos 1000 jueces, hay uno que cometió un error. Ese que cometió el error matiza y tiñe a todos los 999. Y la vida de esos 999 no es trascendente porque no es noticia. Llegó temprano, atendió a la gente, resuelve sus sentencias que no son revocadas, actúa correctamente, trata bien a su personal. Eso no es noticia. Magistrado, se nos terminó el tiempo, pero en conclusión yo creo que quede muy claro esta invitación a la ciudadanía a que se acerque a conocer el Poder Judicial y a que se acerque a sus jueces y a sus magistrados para saber en realidad el trabajo que están desempeñando. Que nos juzguen después de conocernos. Magistrado Julio César Vázquez Mellado, director de esta Escuela Judicial, gracias por acompañarnos. Gracias a usted que me invitó. También a usted le agradecemos su atención y le recordamos que lo esperamos la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.